Ok, vamos ahora con geografía. En este caso, vamos a ver las causas y las consecuencias de lo que es la migración. ¿Va? Ustedes sabrán que muchas de las ocasiones, y esto es una de las causas que tal vez están eh, pues más conocidas por todos, las oportunidades de trabajo tal vez en el lugar donde nosotros llegamos a estar, a vivir, no son las más adecuadas y por eso muchas de las ocasiones se llega a dar este tipo de migración o movimiento de la población. Hay algunas personas que se van a las ciudades a encontrar el trabajo porque tal vez en este caso donde viven solamente hay actividades agrícolas, ganaderas, ¿sale? Y la mayoría puede llegar a tener un mejor nivel económico o una mejor remuneración, un mejor pago, si es que se van a estas ciudades. Y esto se da de manera interna a nivel nacional. Hay algunos que se van a trabajar a Querétaro, a la Ciudad de México, a Monterrey, que son las ciudades que tienen mayor poder adquisitivo. O también se puede llegar a dar de manera internacional y se van a trabajar a Canadá, a Estados Unidos. Entonces, por esta situación, vamos a ver primero la introducción de la página 130 que se llama ¿Por qué las personas migramos? Después vamos a responder las siguientes preguntas y son en este caso son cinco. La primera es ¿por qué muchas personas arriesgan su vida y migran a Estados Unidos? 2. ¿Qué es la migración para ti? 3. ¿Conoces alguna persona que se haya ido a otro lugar por cuestiones de trabajo? 4. ¿Cuáles fueron las razones de Jimena para migrar a Estados Unidos de América? Y 5. ¿Qué ventajas y desventajas tuvo para Jimena haber migrado? ¿Va? Entonces, vámonos directamente a nuestra página 130 para poder empezar con esta parte. Listo. ¿Por qué migramos? Trepados en la bestia o no, los migrantes seguirán tratando de llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Aproximadamente mueren 700 migrantes al año en el intento de conquistar dicho sueño. Mueren a lo mejor en el desierto, mueren cruzando el río Bravo o mueren también en las condiciones en que pues a lo mejor cuando los capturan los agentes de migración de Estados Unidos y llegan a tener alguna herida, no llegan a sobrevivir. Entonces, en esta lección lo que vamos a tratar de hacer es explicar las causas y las consecuencias de la migración que se dan en México y en el mundo y al final vamos a elaborar una infografía que represente, o en este caso en nosotros, va a ser un mapa conceptual que se represente en este caso todo lo que es la migración, todas las causas, las consecuencias, las ventajas, las desventajas y hasta los tipos de migración que existen, ¿va? Vamos a ver este caso de Jimena, de 16 años. Dice así, y con esto les va a ayudar a responder las preguntas, las 5 preguntas que están planteadas, junto con lo que ustedes a lo mejor piensen también. Dice ahí, me fui de Oaxaca porque quería estar con mi madre, la extrañaba mucho, mi abuela me maltrataba, me tardé 3 meses en llegar acá a Los Ángeles, fui muy peligroso, pero ahora trabajo con mi mamá en un restaurante de comida mexicana, estudio con jóvenes de muchos países diferentes, no nos falta nada, y hasta podemos mandar dinero a nuestros parientes de México. Lo malo es que vivimos con miedo a que nos deporten. Quiere decir que la situación de Jimena es que es ilegal. Tú puedes llegar a ir a algún país y estar solamente cierta cantidad de tiempo, ¿va? Después de ese tiempo que nosotros tenemos para visitar un país, de hecho en Estados Unidos se tiene que ingresar forzosamente con visa. Si no tienes visa no lo puedes hacer, a menos que sea de manera ilegal como lo hizo esta chica, a lo mejor por el desierto, con el pollero o en este caso por el río Bravo o cruzando la línea, el muro fronterizo. Entonces, te llegas a arriesgar mucho en esta situación. Hay ventajas, sí, pero creo que son más los riesgos que se pueden llegar a dar. Entonces, con esto, tú tienes que responder con lo que tú te imagines, el por qué personas viajan y arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos. Lo hemos visto con los migrantes de Honduras, de Salvador, que a lo mejor luego llegan a estar en Apizaco, lo podemos llegar a ver, que ahí está cerca una casa del migrante. Eh, y para ti, ¿qué es la migración como tal? Yo ya te empecé a dar algunas ideas y de eso vamos a hablar, vamos a escuchar la explicación
de los tipos de migraciones, como yo te dije, hay diferentes conceptos. Y primero vamos a ver qué es un emigrante o qué es la emigración. Emigrar es salir de tu lugar de origen para ir a otro, ¿sale? Por eso cuando tú llegas a tener algún familiar que va a los Estados Unidos, pero es originario de Chapultepec, eres un emigrante, ¿sale? Porque sale de su lugar de origen. Ahora, las personas que están en Estados Unidos ya se les llama inmigrantes, porque son las que llegan a ese lugar para trabajar. O, en este caso, emigrantes cuando también se van a la Ciudad de México y están trabajando en la Ciudad de México, aunque vengan cada 8 días o cada mes a Chapultepec a visitar. Y en este caso, en la Ciudad de México, a ellos se les considera como inmigrantes. Y para esto hay dos maneras de ver la migración. Hay la migración nacional y la migración internacional. La migración nacional que se da entre desplazamientos de nuestro país, entre los estados. Por ejemplo, si te vas a trabajar a Querétaro, es una migración nacional. Si te vas a la Ciudad de México a trabajar, es una migración nacional. Pero si ya sales del país, ya es una migración internacional, pues estás cruzando las fronteras, en este caso, internacionales. Si te vas a trabajar a Canadá, a Estados Unidos, o también puedes irte a Europa, a Francia, a Italia, que también allá pueden llegar a requerir mano de obra. Pero sobre todo con la calificación de que tengas lenguas, sobre todo en Alemania que están contratando a muchas personas, pero por el hecho de que tengas el dominio del inglés por lo menos. Europa, acá es un tip para quienes quieran salir a conocer el mundo y viajar. En Europa, ya lo vimos, la población está envejeciendo, las personas ya no están teniendo hijos. Entonces, por lo tanto, Europa va a tener que, como tal, como continente, los países europeos van a tener que tener migrantes y eso es lo que les favorece. La mayoría de personas que salen de otros países africanos, que les queda más cerca también ir a Europa, van en ese caso, a Europa a trabajar y ahí se quedan a vivir. Y esto favorece a que la población de esos países no llegue a envejecer. En Europa hay mucha fuente de empleo. Yo tengo allá al menos dos amistades que están trabajando y les va muy bien. Obviamente primero tienes que sacar tus papeles, tu pasaporte, tu visa para quedarte allá. Mis amigos están en Francia y hablan francés, hablan inglés y en ese caso tienen la manera de viajar a otros países muy cercanos como España, sale como Alemania, porque Europa, si tú te das cuenta y lo puedes llegar a ver en el mapa, es muy pequeño a comparación de México. Si tú quieres visitar tan solo Querétaro o Guadalajara, te haces 5 horas para viajar hasta allá y eso en auto. Si te vas en autobús, a lo mejor son 8 horas, ¿va? Y esa situación que hace que nuestro México esté muy grande, hace que en Europa el traslado sea más corto. Son distancias más cortas porque Europa, como tal, es un continente pequeño, pero que está muy bien comunicado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar idiomas, o por eso les digo, aprendan el inglés que es el universal. Con el inglés puedes ir y te entienden en Francia, te entienden en Alemania, porque ahí tienen muy desarrollada la parte de los lenguajes, ¿va? Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes puedan llegar a tomar. Y otra, hay otra clasificación de migración de acuerdo al periodo migratorio por el que te das. Imaginemos que un familiar se va de Chapultepec cada 6 meses a trabajar, porque hay visas de trabajo que están así. Cada 6 meses se va a trabajar a Estados Unidos y regresa. Va a trabajar y regresa. Son migraciones temporales o estacionales, por motivo de trabajo o turismo, ¿sale? Es una migración temporal. Y también puede ser definitivo, cuando los emigrantes, los que salen de su lugar de origen, se establecen en otro país y bueno, en este caso hay ocasiones que son de manera definitiva porque tienen miedo a que los deporten y ya, por ejemplo, imagínate que vienen a visitar a sus familiares aquí a México y ya no puedan regresar a Estados Unidos, ¿sale? Entonces, por eso se llega a dar esa parte que es de manera definitiva, sobre todo cuando son ilegales, es muy difícil que regresen. O la otra, cuando ya llegan a tener algún hijo en otro país, hacen su vida completamente allá. Entonces, hay que tomar en cuenta este apunte porque nos va a servir para completar la última actividad.
Vamos entonces con la tercera actividad que dice: lee el texto de la página 131, enseguida observa el video, jóvenes migrantes, después escribe al menos 8 de las causas de por qué llegan a migrar las personas. Además responde la siguiente pregunta o las siguientes preguntas: ¿llegarías a tomar la decisión de emigrar a otro estado o país? ¿Por qué? ¿Va? Vamos a ver entonces cuál es el texto que tienes que leer, que es este, ¿sale? La migración. Tienes que leer este caso de lo que es Soy Nasser. Acá hay otras causas, por ejemplo, en este caso la pobreza o muchas de las ocasiones la guerra es la que hace que muchas personas lleguen a emigrar. Entonces tienes que leer esta partecita del caso de Nasser y ver cuáles son las causas que se llegan a dar y también las que vienen en el video. ¿Va? El video te lo muestro. Lunes, aquí está. Jóvenes migrantes. Fue el de 25 e internacionales armados de persecución. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente, que es observar el video México, país de migrantes. Y de ahí vamos a responder estas tres preguntitas. ¿En qué se llegan a emplear las personas que emigran a Estados Unidos? ¿Cuáles son las ventajas de la migración? ¿Y cuáles son las desventajas de la migración? Ventajas, desventajas. Las dos hay que saber considerar de ahí. Igual vamos a tener que observar el video que se llama México, país de migrantes. Y no solamente somos un país de migrantes porque nuestros compatriotas se van a Estados Unidos, sino porque también recibimos en este caso a personas de otros países. La población emigró principalmente hacia países de Europa, en California, Texas. Lo mejoran sus condiciones de vida. ¿Sale? Muy bien. Ahora, por último, con todo lo que hemos visto en esta secuencia, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a elaborar un mapa conceptual. Puedes llegar a ocupar tu libreta de manera horizontal para que quepa todo. Puedes llegar a ocuparla de manera horizontal, así, ¿va? Para que puedas llegar a colocar, en este caso, qué es la migración, su definición, los tipos de migración, que fue lo que yo platiqué en el diagrama anterior, cuáles son las causas que vienen dentro del video Jóvenes Migrantes y dentro de la página 131, las consecuencias que vienen también en este caso en la página 132, está aquí. Esas son algunas de las causas que vienen, ¿sale? Las consecuencias, aquí están las consecuencias que se pueden llegar a dar en el caso de la migración. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de la migración? ¿Va? Esto sería todo para trabajar con geografía. Nos vemos en el siguiente video.